justicia a la venta. Buenos días. Faltan 2 para que sean tardes. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí hoy. No sé si será por cumplir años, pero de repente se me olvidaron un montón de cosas esta mañana, empezando el culto, que normalmente tengo muchas cosas que tengo que hacer. Llego aquí a las 8 de la mañana para hacer muchísimas cosas, y no sé, llegué como a la mitad y me ocupé con otras cosas, y al fin me di cuenta que no había terminado algunas cosas, pero no sé, voy a echar la culpa a la edad, quizás. Pero, sí, bueno. Entonces, hoy no tenemos PowerPoint para acompañar mi predicación, pero pues no es algo necesario. Lo importante es la palabra de Dios, amén. Que vamos a avanzar en esa base. Estamos hablando en estos días sobre lo que es la iglesia, de qué se trata. Decimos, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué estamos aquí como iglesia? No estamos hablando de yo, porque yo estoy, o porque usted, pero nosotros, ¿por qué tenemos esta cosa que se llama iglesia? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su misión en el mundo? Estamos hablando de eso. Ya estamos llegando casi al último de la lista de cosas que queríamos tratar. Estamos tratando con lo que decimos los presbiterianos, lo llamamos los grandes fines de la iglesia, los grandes propósitos de la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Qué es lo que se supone que la iglesia hace? Puse como título de mi mensaje, lo puse, eso no es cierto, eso es de la semana pasada. Bueno, tenemos un montón de problemas aquí. Justicia a la venta es lo que le puse a mi mensaje hoy. Y de hecho no voy a hablar sobre justicia a la venta. Lo pensé como título más o menos que llevaba con mi tema, pero no es exactamente lo que voy a hablar. Así que para los que nos están viendo en YouTube, si querían escuchar como exposición estilo noticias sobre cómo se están comprando los jueces y cómo los periódicos están, sacando dinero para hacer diferentes cosas, pues olvídalo, porque no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar de la justicia y varios significados que tiene la justicia o el juicio. Es un poco difícil porque preparé mi mensaje en inglés. En inglés estamos hablando con 2 diferentes palabras. Tenemos una palabra righteousness y otra palabra justicia, justice. Pero el problema, como ustedes, su idioma viene de raíz latín, es una sola palabra en español como en latín, así que tuve que cambiar mi plática un poco en ese sentido. Pero estamos hablando podemos decir, de dos lados de una sola moneda, podemos decir como quiera, en cuanto a lo que es la justicia. Estamos hablando de podemos decir, dos significados de la justicia en la Biblia. Muchas veces hoy en día en inglés, cuando hablamos de justice, pensamos en un solo lado, que tiene que ver con los seres humanos, ¿no? La justicia, los jueces, los abogados, los cortes, los cárceles, todo eso se tiene, decimos en inglés justice system, ¿no? Sistema de juicio que tenemos en los Estados Unidos, por ejemplo. Y nos enfocamos siempre, cuando hablamos de justicia, siempre en inglés pensamos en lo que se tiene que ver con los seres humanos, que vivimos en armonía, que no nos robamos, que no nos matamos, ese tipo de cosas, ¿no? Que pagamos los impuestos, ¿verdad? Que vivimos como buenos seres, buenos ciudadanos de nuestro país, ¿verdad? Eso para nosotros es lo que pensamos en cuanto a la justicia en nuestra sociedad, vamos a decir. Pero vamos a ver que hay 2 lados de esta palabra, que viene de raíz latín, ¿no? El juicio o la justicia viene del mismo raíz, y tiene 2 significados. Quizás ustedes saben bien, quizás no. Vamos a hablar de eso. Cuando hablamos hay un lado que podemos
podemos hablar de nuestra relación con Dios. Un estado libre de pecado y libre de culpa en cuanto a nuestra relación con Dios. Es un significado de qué es la justicia. Es un lado. Espero que no hay nadie aquí que se piensa libre de pecado. ¿Sí hay? ¿Alguna persona? ¿No? ¿Alguna persona perfecta que llegó hoy? ¿No? Okay. Bueno, hay una. Siempre hay una. También en el primer culto había una mentirosa. Dios te va a buscar. No es cierto. Es que ninguno de nosotros, aunque seamos cristianos, que seamos creyentes en el Evangelio, no hay persona perfecta. Ni el pastor, desgraciadamente, ni los ancianos, gobernantes, sobre todo los neys que estaban mintiendo de cuántos años tenía yo. Lo estoy anunciando en YouTube para que todo el mundo sepa que tengo un mentiroso aquí, parece. No hay ninguna persona perfecta, eso es lo que quiero decir. Todos dependemos de la gracia de Dios, ¿verdad? Si somos perfectos, si de alguna forma podemos decir que somos perfectos, es porque creemos en Jesucristo. Y el Señor es perfecto. Y yo creo en Él, confío en Él. Por eso puedo decir que como pertenezco a Él, yo soy perfecto en ese sentido. ¿Amén? Pero no puedo hablar de mi propio poder, mi propia habilidad de hacer algo perfecto. Todos dependemos de Dios y estamos preocupados con la justicia de Dios y nuestra justicia y relación con Dios. Queremos tener un sentido de vivir una vida recta, una vida correcta en los ojos de Dios, ¿verdad? En lo que podemos como seres humanos. Bueno, también hay otro sentido de la palabra que tiene que ver con los seres humanos, como ya hablamos, ¿no? Hablamos del juicio entre los seres humanos, de hacer las cosas en una forma correcta en cuanto a nuestros vecinos, compartir bien con los otros, o sea, no tratar a algunos por color de su piel o algo así, o por su nivel económico, comportarnos con ellos diferente de lo que compartimos con otros, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con la justicia humana. Y podemos quizás pensar, tenemos el ejemplo de la cruz que está aquí delante de nosotros, ¿verdad? Podemos pensar en eso que cuando hablamos de la justicia en cuanto a nuestra relación con Dios, podemos pensar en la parte vertical de la cruz, ¿no? Una parte que va desde abajo, desde la tierra hacia el cielo, ¿verdad? Podemos pensar que esta parte de la cruz tiene que ver con la justicia en cuanto a nuestra relación con Dios. Pero hay otra parte de la cruz que va así, que va en el estilo de horizontal. Sí. Eso podemos decir nuestra relación, decimos en la teología, hablamos de nuestra relación horizontal. Estamos hablando de nosotros con los seres humanos, ¿verdad? Esto es nuestra relación horizontal. Es la justicia en cuanto a las otras personas. Entonces, si vemos la cruz, tenemos los dos, ¿verdad? Los dos están juntos. Si yo quito una parte de la cruz, ya no hay cruz. Es un poste o es un ramo tirado en el piso, ¿verdad? No hay cruz. Entonces hay que pensar en ese estilo, que los dos significados de la justicia se llevan juntos en términos bíblicos. En términos sociales ya se hace una diferencia, y hay razones por eso, hay razones históricas por eso, ¿no? Que, por ejemplo, en los países latinos había un tiempo en que la Iglesia Católica decía al pueblo qué es lo que significa la justicia en cuanto a Dios, ¿verdad? Y los pueblos tenían que obedecer a fuerzas a la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Pero ese tiempo ya pasó, ya los países se independizaron, ya en cada país hay varias religiones, a veces varios dioses que se alaban, como aquí en los Estados Unidos,
Entonces tenemos que a veces separar, tenemos que pensar, bueno, cuando voy a la iglesia me preocupo con la justicia en cuanto a Dios. Y cuando estoy en las calles me preocupo con la justicia en cuanto a los seres humanos. Así la sociedad quiere que pensemos que los separamos. Pero en términos bíblicos, no, nunca, jamás se puede separar esos dos significados, sentidos de la palabra justicia. No podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con las personas que nos rodean. Y parte de mi mensaje hoy, quería compartir algunos textos de la Biblia que tienen que ver con eso, de cómo los dos significados de justicia entre los seres humanos, de justicia con Dios, cómo están juntos. Porque cuando hablamos de la promoción de la justicia social, por traducirlo así, tenemos que pensar en todo el paquete. No estamos hablando solamente de cómo tratamos con los hermanos, tampoco estamos hablando de cómo tratamos con Dios. Estamos hablando de los dos a la vez. ¿Amén? Bueno, primero podemos pensar, y hay muchísimos textos. Yo, si me viera todo el día, quizás no termino de hablar de todos los textos. Yo sé que van a tener hambre, van a querer comer, yo también. Entonces, pues no vamos a tomar todo el día así. Podemos empezar con Éxodo 20, versículos 1 a 17. Quizás tienen que apuntar algo porque yo no tengo aquí enfrente de ustedes. Éxodo 20, de 1 a 17. No lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Pero eso es lo que decimos los 10 mandamientos, ¿verdad? Todos lo conocemos, los famosos 10. Y podemos encontrar mucha gente en el mundo, aunque no sean religiosos, ¿verdad? Aunque no vayan a la iglesia, le pueden decir, yo he escuchado mucha gente que me dice, pues yo no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios, ¿y qué? ¿Qué es lo que siempre dicen? Y yo vivo de acuerdo con los 10 mandamientos, siempre me dicen así. Bueno, es mentira, porque ya pues hay unos que tienen que ver con su relación con Dios y no lo estás haciendo bien. Pero, en fin, me va a decir eso, que vive de acuerdo con los 10 mandamientos. Pero si nos ponemos a pensar en los 10 mandamientos, no vamos a hablar de todos, pero pensando en eso que Dios dice que yo soy Jehová su Dios, no alabarás a ningún otro aparte de mí, ¿verdad? No formarán ídolos por sus manos. También viene la parte que dice amarás a tu madre y tu padre, obedecerás a tu madre y tu padre, amarás a tu esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Si pensamos bien, todos esos 10 mandamientos o tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿verdad? Yo soy Jehová su Dios, no alabarás a otro Dios aparte de mí. O tiene que ver con nuestra relación con los demás. Obedezcan a sus madres y padres, ¿verdad? No desearán la propiedad de los otros, etcétera, etcétera. Todos se tratan o con nuestra relación con Dios o nuestra relación con los demás. Bueno, si brincamos a los profetas siempre están hablando de la justicia. Y si ellos tienen un enfoque, quizás su enfoque un poco más al lado de la justicia humana, porque ellos decían, especialmente trayendo un mensaje por parte de Dios, que un gran pecado del pueblo de Israel era de no preocuparse por los pobres, no preocuparse por las viudas, no preocuparse por los hambrientos que no tenían de comer. Entonces Dios siempre les llevaba ese tipo de mensaje. Y podemos ver, si uno se pone a leer el libro de Amos, ¿así se dice? Amos, ok. Amos, en inglés, Amos. Bueno, si nos ponemos a leer todo el libro de Amos, del profeta Amos, se trata de un argumento por parte de Dios hablando al pueblo de Israel, diciendo, claro que les voy a juzgar, y los voy a juzgar por esto, que no me aman de corazón y no se preocupan por sus vecinos, y por eso les voy a juzgar. Es todo el mensaje de Amos.
Podemos llegar al versículo quizás más famoso en Amos 5, versículo 24. Que Dios acaba de decir que yo odio, dice, yo detesto, yo odio estos cultos que ustedes hacen de alabanza. Los odio. Imagínense, si venimos al culto y alabamos a Dios y saliendo un profeta nos dice, Dios dice así, odio estos cultos mugrosos que ustedes hacen, que no tienen valor para nada. ¿Por qué? ¿Por qué decía Dios? Porque no se preocupan ustedes de sus vecinos. No me hablan de que me aman y luego mis hijos tienen hambre, se están muriendo en la calle y no se preocupan ustedes por ellos. No me pueden decir que me aman a mí si no aman a mi pueblo. ¿Verdad? Es lo que decía Dios. Entonces en ese versículo, Amos capítulo 5, versículo 24, decía así: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. A lo mejor sí lo han escuchado, ¿no? Ahí tenemos el juicio, hablando de lo que decimos la justicia en cuanto a los demás, ¿no? Y luego la justicia, hablando sobre nuestra relación con Dios. Tiene los dos significados juntos y que Dios quiere que sean iguales los dos. Nuestra relación con los vecinos y nuestra relación con Dios, juntos los dos. Necesitamos los dos significados de justicia: una relación correcta con todas las personas que nos rodean, incluidos los pobres, los huérfanos, las viudas, y la relación correcta que el Señor quiere con Dios al mismo tiempo. Bueno, brincando al Nuevo Testamento, podemos decir también que esto es un enfoque del ministerio de nuestro Señor Jesús, siempre hablando de nuestra relación con Dios, pero también con nuestra relación con la gente que nos rodea. Podemos ver un buen ejemplo en el Evangelio según San Lucas, en capítulo 11. Este es un capítulo cuando nuestro Señor está en batalla contra los fariseos. Los fariseos eran un grupo de judíos muy educados, bastante educados. Pablo era un fariseo de educación antes que cambió a creer en el Señor y empezó a ser un discípulo de Cristo. Se había educado bajo los fariseos, hablaba hebreo, arameo, griego, gente bastante educada, de varios idiomas, saben todo de la Biblia y tratan de vivir según dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos se supone que de corazón están tratando de seguir los deseos de Dios. Pero Jesús empieza a chocar contra ellos por este mismo problema, que ustedes tienen tantas cosas religiosas que quieren hacer, pero no están amando a sus prójimos. Y eso es lo más importante que Dios ha dicho en la ley. Es lo que Jesús quiere que la gente entienda. Todavía están, por decir, chocándose con la misma piedra, que todavía no se dan cuenta de qué tan importante es eso. Y en el versículo 42 de Lucas 11, Jesús está hablando con los fariseos y dice, pues ustedes hacen un buen trabajo de alguna forma. Dice que diezmáis la menta, la ruda, toda hortaliza. ¿Okay? So, están diezmando ustedes, están dando sus diezmos. Podemos pensarlo hoy en día, pues están dando sus ofrendas, sus diezmos a la iglesia, ¿no? Eso está bien, pero luego dice nuestro Señor, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. Hiciste bien con los diezmos, está bien, pero no debes de dejar la justicia en cuanto a los demás y el amor de Dios. No debes de dejar eso al lado. Debes de hacer las cosas religiosas está bien, pero no olvida de eso, que es también su trabajo como creyentes. Bueno,
Podríamos seguir viendo muchos textos. Por ejemplo, la famosa historia del buen samaritano, ¿no? Eso es un ejemplo que una persona venía seguro de que era recto, de que era justo en los ojos de Dios. Y Jesús le dice, pues no lo olvides de amar a tu prójimo. Y él dice, ¿quién es mi prójimo? Ni tenía idea. Y Jesús le dio el ejemplo del samaritano, un enemigo de los judíos, quien dio más amor a un judío de lo que merecía, ¿verdad? Y los otros judíos que pasaron al lado, la gente recta y justo, quienes pasaron al lado y lo dejaron ahí muriéndose en la calle, ¿verdad? Y dice, ¿quién era el prójimo? Para ese hombre. ¿Quién amó a su prójimo? No, pues el samaritano. No fue el sacerdote, tampoco el fariseo, el levita, la gente que se supone que ellos son los justos, los rectos en los ojos de Dios. Ellos no amaron a su prójimo. Fue el samaritano, el enemigo del pueblo, quien amó a su vecino. Bueno, también podemos pensar en la historia del mandamiento, ¿cómo se llama? El mandamiento más grande, the greatest commandment, ¿correcto? Okay. Cuando algunos expertos de la ley vinieron ante Jesús y le preguntaron cuál es el mandamiento de Dios más grande que todos debemos, entre todos los mandamientos, había como 500 y feria de mandamientos de Dios. ¿Cuál es el más importante? Y le pedían uno. ¿Y qué pasó? Jesús le dio ¿cuántos? Dos. O dos o uno, pues no sabemos, porque ellos dijeron cuál, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento más grande? ¿Qué dijo? ¿Verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, con todo tu corazón, con tu alma, toda tu fuerza. Y dijo, el segundo es igual, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no contestó bien, fue como un traposo de Jesús ese día. Que le pidieron un mandamiento, le dio dos. Dice, y no se pueden separar, son iguales. Amar a tu Dios, amar a tu prójimo, son iguales, no se pueden separar. Siempre Jesús llevaba ese mensaje al pueblo, de que no se puede separar el amor ante Dios, nuestro amor hacia Dios, de nuestro amor a los demás. Y podemos decir que es un problema para nosotros hoy en día. No sé si me voy a meter en problemas, pero voy a decir, porque voy a estar en YouTube ya, pues es el problema. Lo bueno es que pones los videos en YouTube y te hace más famoso, pero también están grabando todo lo que dices y se puede usar en la corte contra ti. Entonces hay que predicar con mucho cuidado. No sé si me voy a meter en problemas, pero voy a decir que yo creo que quizás dos de los pecados más grandes de nuestra sociedad, de los Estados Unidos, pero también de todos nuestros países, podemos decir, encontramos aquí el raíz de esos pecados tan grandes en nuestra sociedad hoy en día. Hay muchos pecados, pues claro, podemos hablar de pornografía, de racismo, de bastantes cosas, abusas de drogas. Aquí en el pueblo vemos todo. Aquí los sábados me encuentro, le puedo decir historias que no pueden creer, cosas que vemos aquí en la puerta de nuestra iglesia todos los sábados. Vemos un montón de pecados, no se pueden esconder. Nosotros podemos quizás esconder nuestros pecados, pero hay gente que por su situación no pueden esconder sus pecados. Podemos hablar de muchos pecados, pero yo creo que esto es el pecado quizás más grande, uno de los dos. El primer pecado es pensar que puedes estar bien con Dios mientras lastimas a otras personas al mismo tiempo. Es un pecado de nuestra sociedad. Es un abuso. Es algo, desgraciadamente, que muchos pastores nos hacen mentiras en la televisión, en libros. Nos quieren hacer pensar que solamente pagándole dinero a ese pastor, él va a orar por nosotros y todo nos va a hacer bien.
Y eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que no se puede tener paz con Dios si estás lastimando a tus vecinos, si estás lastimando a tus familiares, a la gente que los rodea. No pueden estar bien con Dios, no es posible. Eso es el pecado, podemos decir, el primer pecado de nuestra sociedad. Como decimos, siempre esas dos cosas se llevan juntos. Y el segundo pecado, pues a lo mejor pueden imaginar de qué se va a hablar. Hay gente del otro lado que quieren tener una buena relación con los otros seres humanos, ¿verdad? Ellos viven de la justicia, ¿verdad? Podemos decir que comen la justicia y respiran la justicia. Siempre están hablando de Che Guevara, de Martin Luther King, de Gandhi, de todo el mundo, ¿verdad? Oh, no, pues yo leo todos esos libros, yo doy de comer a la gente de la calle, les dejo, ellos vienen a quedarse en mi casa, pueden usar mi baño, les doy de comer de mi refrigerador, todo ese tipo de cosas. Yo voy marchando contra el racismo y los problemas sexuales y todo eso. Van a ver esa gente siempre en las calles, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el pecado? Que se olviden de Dios. No tienen relación con Dios. No quieren saber nada de nuestro Dios. Ni se preocupan por el lado espiritual de su vida. Y también la Biblia nos dice que esto es pecado. Que no hay forma de tener la relación que Dios desea que tengamos con otros seres humanos sin conocer, amar y obedecer a Dios. Si no nos estamos preocupando por nuestra relación con Dios, no podemos hacer la justicia según nos dice la palabra de Dios. No es posible. No es posible separar las dos cosas. Hay gente buena, están tratando de vivir su vida de forma bien, pero la Biblia nos dice que por bueno que seas, no es suficiente si no dependes de la gracia de Dios. No le va a ser suficiente. No es por ser buena persona que Dios a fuerzas le tiene que dejar pasar al cielo. Yo he escuchado a gente decir eso. Yo he hecho todo bien, nunca he lastimado a nadie. A fuerzas Dios tiene que dejarme pasar. A fuerzas, por mis buenas obras. Y hay otra gente del otro lado, yo doy dinero, diezmo, que estoy apoyando misioneros, que vengo a la iglesia todos los días, que tomo la Santa Cena de lunes a sábado y 2 veces el domingo. Estoy levantándome a las 5 de la mañana para orar. Bueno, ¿y cómo está su relación con su prójimo? Pues, no sé. No se pueden separar las dos cosas. La justicia en nuestra relación con Dios y la justicia en nuestra relación con la gente de nuestra vida. Bueno, ya se me va el tiempo. A veces estoy usando esto para acordarme de cómo me va con el mensaje, entonces voy a tener que ir rapidito quizás, porque nuestro mensaje hoy, el enfoque es eso de promover la justicia social. Yo pensé como promoción, venta, por eso decía como justicia a la venta, ¿no? Estamos promocionando la justicia social de alguna forma. De justicia social, ¿de qué estamos hablando? No estoy hablando de justicia social como a veces sale en los periódicos, en los programas de televisión. Justicia social, que quiere decir que vamos a acabar el racismo, que vamos a acabar la pobreza, que todos vamos a vivir iguales en el mundo. De eso no se trata la justicia social de que estamos hablando en cuanto a la iglesia. ¿Qué es lo que significa? La justicia social tiene que ver con cómo nosotros, no como individuos, sino como sociedad de personas llamada iglesia, que cómo nosotros podemos vivir como iglesia estas dos relaciones. La relación de la cruz, ¿no? Entre nosotros y Dios y nosotros con los demás.
como nosotros como iglesia hacemos todo el paquete, puedo decir. Amar a Dios, amar al prójimo. No tengo respuesta fácil para eso, discúlpame. Yo dije en el primer punto, los que me están viendo por YouTube, lo siento. Si estaban esperando que les iba a dar la respuesta de todo, pues no lo tengo. Pero tengo algunas sugerencias que quizás debemos de pensar como iglesia. Nosotros como consistorio, como iglesia local, pero también como iglesia mundial. Estamos hablando de las dos cosas a la vez. Primeramente, yo creo que debemos de estar centrados en ser y hacer discípulos de Cristo como misión principal de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia local y también la iglesia mundial. Que nuestro propósito debe de ser hacer discípulos de Cristo y ser nosotros discípulos de Cristo. A veces pensamos que nuestra misión es predicar el evangelio para que la gente acepte a Cristo. Bueno, eso quizás parte de nuestra misión, pero la misión que Jesús nos dio antes de partir de la tierra fue ir y hacer discípulos de todos los pueblos del mundo. Es lo que nos dice el Señor en Mateo 28, ¿verdad? Todo poder he recibido, entonces ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Hacer discípulos es nuestra misión por parte de Dios, por parte de Jesús. Y debe ser nuestro enfoque también como iglesia. Ser discípulos y hacer discípulos. ¿Y cómo se hace eso? Estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Sobre todo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque si entendemos bien y estudiamos bien juntos lo que nos enseña el Señor, vamos a ver que estamos haciendo justicia de los dos lados, porque siempre Jesús habla de los dos. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, ¿verdad? Ser y hacer discípulos de Cristo, número 1. Número 2, es necesario que servimos a las comunidades donde vivimos a base de lo que decimos el regla de oro. ¿Sí conocen ustedes el regla de oro? La regla de oro, disculpen. ¿Sí lo conocen? Sí. ¿Qué es lo que significa? Jefe. Hacer con otros como tú quieres que hagan contigo. Sí, hacer con los demás como queremos que hagan con nosotros. Que eso no lo inventó Jesús. Ya sé, pero decían las otras tradiciones, no hagas a otros. Detrás de mí, Satanás. No es cierto. Sorry, no es cierto. Un chiste, soy un poco fuerte, me culpa. No, es que vamos a enfocar en lo que dijo Jesús por un momento. Luego hablamos de la historia, de la teología y todo eso. Pero sí. La regla de oro, quizás no lo inventó Jesús, pero bueno, podemos decir si Jesús